Bueno, ahora vamos a dar parte a otro bloque de contenido que habla sobre las respuestas tras los siniestros viales. Concretamente a la parte de comunicación, lo tenéis ahí en el programa, la restricción en el movimiento espinal. Y voy a presentaros a José Javier Tárraga Flores. Es bombero desde hace 30 años, instructor formador de formadores, instructor de Fires Foundation, técnico medio de PRL, creador de los tableros espinales Rescate J y especialista en restricción del movimiento espinal basada en la evidencia clínica. ¿Dónde está? Ah. Vale. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes. Como os he explicado antes, que he sido interviniente en el tema de la pequeña obra de teatro que hemos hecho, tenía un compromiso con AISEP, concretamente me invitó el presidente a estar presente con ustedes en el marcaje de una diapositiva que es más o menos lo que yo vengo dando y formando por todo el mundo. Soy instructor internacional y venimos haciendo una serie de pautas con relación a lo que es la evidencia científica de cara a la inmovilización. Voy a marcar dos vídeos que vais a ver, unos vídeos muy expresivos, y a su vez voy a marcar también unas pequeñas pautas de lo que se debería hacer o debemos de hacer cuando en este caso nos encontramos con un trauma. El trauma puede ser de vehículo, de moto, de caída, de mil circunstancias que se nos puede dar. ¿Vale? Vais a ver, no sé si lo veis bien, son unas estadísticas reales, cerradas. Estas estadísticas las tiene cerrada la Dirección General de Tráfico en el año 2018. Obviamente las de este año y desgraciadamente no están cerradas aún. En cualquier caso, estos son los números que estamos barajando. Mirad, aquí tenemos la estadística de tráfico concreto de España. Yo, conforme, digamos, vamos formando por países, hemos estado en México, Chile, en Estados Unidos, varios sitios, pues buscamos siempre la estadística de donde estamos dando o interviniendo. El año pasado en España fueron 1.180 los fallecidos. Yo no voy a hablar de fallecidos, pues ya se ha hablado bastante. Voy a hablar del porcentaje que genera el accidente de tráfico. La persona que fallece, desgraciadamente, como bien decimos, ha fallecido y ahí queda. Queda una lacra, queda un pésame para los que siguen vivos, sean familiares, amigos o mil circunstancias. Pero el problema no radica ahí, el problema radica en los heridos, las personas que quedan heridas y que realmente van a quedar dependientes de, en este caso, el accidente que será. Como bien estamos hablando aquí, si tiene puntero, nos encontramos con que en España en el 2018 fallecen 1.180 personas. Seguimos evolucionando y nos vamos a la mortalidad que ha habido en accidentes de tráfico en Europa. En Europa tenemos a años cerrados 26.000 personas. O sea, mirad los números como se van triplicando. El número de accidentes y de heridos graves en Europa ascendió a 135.000, de los cuales 26.000 fueron fallecidos. El coste social no solamente a nivel de la persona que queda, sino el dependiente en las condiciones que queda, genera una pauta de vía sanitaria, vía de enfermería, vía de ingreso, que eso genera también un dinero no solamente a los familiares, sino al propio Estado, de la forma que hay que considerar y atender a esa persona. Y luego nos vamos a estas cifras, también las dio un señor esta mañana, la verdad es que están cogidas, aunque realmente no es 1.250.000 personas las que han fallecido el año pasado, ya pasamos de las 1.300.000 las que han fallecido. Como bien nos explicaban, dependiendo, que sí que lo ha puntualizado el compañero que hasta aquí, dependiendo de donde vivas o residas o conduzcas, tienes más derecho a vivir o menos, por la simple seguridad vial, de la forma que haya una calzada, una carretera, una autovía, una buena señalización, una serie de pautas que se marcan de cara al accidente o al no accidente.
Deciros que ahí está todo vinculado. Cuando está vinculado el peatón, está vinculado la motocicleta, está vinculado la bicicleta y obviamente el tránsito de vehículos, turismos, autobuses, camiones, una serie de cosas. Los autobuses en concreto se denominan ya múltiples víctimas, ¿vale? Vamos a pasar a otra pauta, que es donde, digamos, estamos especializados. Los objetivos de la inmovilización. Los objetivos de la inmovilización como tal no son otros que existe entre un 3 y un 25% de lesiones que se generan desde los propios intervinientes por mala praxis, como hemos dicho antes. El no atender a una persona en condiciones, dentro de la posible o gravedad que tenga, podemos generarle más lesión a la que tiene, más añadida. Por eso una de las pautas principales en inmovilizar es tener buena praxis o saber lo que vamos a hacer. Estabilizar las lesiones existentes, evitar el dolor y el shock. El dolor mata. Corregir las deformidades si se pueden. Hemos visto aquí un ejemplo palpable de un señor que ha tenido teóricamente un accidente de moto y lo hemos ido moviendo conforme le estábamos hablando. Si esa persona en cualquier momento hubiera pautado que tenía dolor en cadera, en pelvis, en cualquier pierna, lo que sea, el movimiento ese lo hubiéramos restringido, no hubiéramos seguido avanzando. Al mismo tiempo que nos está dando una lectura. Obviamente hay que disminuir el sangrado. El sangrado, una hemorragia abundante, puede fallecer perfectamente una persona. El cuerpo humano anda en el orden de 6 a 8 litros, un adulto. En el momento que pierda 2,5 litros, 3 litros, esa persona ya puede entrar en shock y puede derivar en fallecimientos. Y luego, obviamente, hay que hacer una segunda valoración, que se haría posteriormente a la primer reconocimiento, cuando ya tenemos casi inmovilizada a la persona. Las características generales de la restricción espinal son, como tenemos aquí, permitir siempre la vía aérea. El acceso tenemos que tenerlo abierto, si no, no sirve de nada que inmovilicemos, se nos va a asfixiar. Cualquier manual de primeros auxilios que se precie, la primera pauta A siempre va a ser lo que es la vía aérea abierta. Se debe inmovilizar adecuadamente, no inmovilizar por inmovilizar. Una persona no requiere un collarín porque no difiere dolor ni nada que corresponda, no hay que ponerlo, obviamente. Se debe, dentro de las pautas que tenemos, las herramientas que tenemos, tiene que ser para todo tipo de paciente. Podemos tenerlo más pequeñito, más grande, pero tiene que ser pautado para todo tipo de paciente. Tiene que ser de fácil utilización, no podemos estar trabajando con esa persona moviéndola constantemente. Tenemos que tener las herramientas adecuadas para lo que adecuadamente haya que poner, por eso tiene que ser de fácil colocación. Y luego, obviamente, cuando inmovilizamos a esa persona, si lo que colocamos es rayo transparente, nos va a permitir que de donde se ha generado el accidente podamos transportarlo, llevarlo, como yo siempre digo, a quirófano. En el quirófano es donde se salvan las vidas. Podemos tener una atención primaria dentro de una ambulancia, en una carretera, donde sea, que con salínicos y con una serie de factores que tenemos, podemos aguantarle la vida. Un sangrado, si lo taponamos, 1000 cosas, con un torniquete, podemos aguantarlo, pero donde se salvan las vidas realmente son en los quirófanos, ¿vale? Todo esto viene derivado por unos estudios. Hay muchos estudios a nivel mundial. Yo personalmente soy partidario de estos estudios y concretamente del que más, del PHTLS. El MAINEM, EMS, NEUX y CC Cardian son unos estudios que están ahí. A nosotros no nos va a decir nada, pero imaginaros, lo voy a poner sencillo, es una caja de herramientas que cuando abrimos sabemos si tenemos que coger un destornillador, unos alicates o un martillo. Estas son las herramientas que nos van a pautar dependiendo cómo nos encontremos a esta víctima. Está viendo una variación y marcando una directriz de lo que tenemos que hacer. No vamos a poner un collarín, ni un tablero espinal, ni nada de eso si no lo requiere. Si esa persona no difiere dolor, si esa persona está en unas condiciones adecuadas, no hay que inmovilizarlo. Lo contrario a eso es evitar generar una lesión superior a la que tiene. Por eso tenemos que trabajar con este tipo de herramientas. Mirad, la presencia de lesiones medulares después de un trauma tiene efectos catastróficos para el accidentado. Eso quiere decir que cuando presenciamos o asistimos a un accidente, sea del tipo que sea, aunque la persona no difiera en este caso dolor o se encuentre en condiciones, no con eso no tenemos que mantenerla observando. Eso en un principio, si hay más, se llama triaje, pero en cualquier caso a la persona no hay que dejarla nunca de la mano, porque una persona que en un principio parece ser que no tiene nada, en cuestión de 5 minutos, 2 minutos puede cambiar completamente el perfil, incluso puede desvanecerse por un mareo, por 1000 cosas.
Existe, como hemos comentado, un 3 o un 25% que todavía se producen por una inmovilización primaria incorrecta, por lo que hay que tener mucho cuidado en el manejo de estos pacientes. La inmovilización vertebral suele tener efectos secundarios, por lo que deben de inmovilizarse, no se deben de inmovilizar, de forma sistemática. La práctica habitual de un mecanismo de lesión es como único criterio para colocar el collarín cervical, está supeditado a la evidencia clínica de lo que se está dando en ese momento. Luego, la publicación que se da en estos estudios, como os he comentado, no quiero repetirme, es lo que va a establecer si tenemos que hacerlo de una forma o no tenemos que hacerlo de otra manera, a nivel profesional. Aquí tenemos unas condiciones que son las que más van a establecer o van a pautar en lo que es la lesión espinal. Tenemos los accidentes automovilísticos como conductores, pasajeros, peatones, motos, lo que sea, es una de las primeras causas que se nos está dando en este tipo de siniestro. Luego tenemos que se nos puede dar un trauma craneoencefálico a raíz del golpe que se nos ha dado por una caída de altura, que aquí la tenemos. A partir de 3 metros ya tenemos que valorar, tenemos que considerar que esa lesión que puede tener esa persona, aunque no lo difiera, puede tener algo grave, por aplastamiento de vértebras o por 1000 cosas que se pueden dar. No podemos decir a la persona, no, déjame que estoy tranquilo y tal cual, hay que tener una buena observación sobre ella. Obviamente las víctimas de explosión, los golpes en el agua que sean poco profundos, como piscinas o cosas de esas, eso se está dando mucho, se da mucho, sobre todo en verano. Luego un trauma facial directo, golpe a la cara directamente, y luego pues eso vamos a dejarlo a un lado, pero serían heridas de arma. Cualquier arma que haga algún tipo de penetración dentro del cuerpo va a generar un trauma sí o sí. ¿Qué es la lesión cervical? La lesión medular. La lesión medular se define como un proceso patológico de etiología variable que define la alteración temporal o permanente de la función motora sensitiva y o autonómica. ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro del cerebro lo que tenemos que nos está protegiendo la columna vertebral, lo que es la columna vertebral, desde lo que son las cervicales, las dorsales y las lumbares, por dentro nos va la médula. Y la médula, en base a donde se aplastara o seccionara, va a cambiar completamente nuestro proceso, nuestra vida. Por ahí donde vienen todos los ramales de nervios y un sinfín de cosas, que no vamos a entrar en una dinámica de medicina. Sí que podemos decir que, como se ve esta diapositiva tan agresiva, al estar aplastado de la forma que está aplastada y la médula, a este señor va a tener una lesión. Dependiendo de donde esté, puede ser paraplegia, tetraplegia o 1000 cosas que se nos pueden dar en ese momento. ¿Vale? Aquí tenemos unas causas posibles que las tenemos y puede existir lo que es la destrucción total, que es un seccionamiento, una compresión que puede ser por caída de altura y por último la isquemia, que es falta de riego sanguíneo a la médula, no le llega la sangre que corresponde y ella se va progresivamente, se va deteriorando. Esos son los casos, los puntos que se nos pueden dar. Aquí voy a poner una diapositiva que se aprecia bastante mejor, bueno, ahora la veréis. La lesión medular supone un gran impacto socioeconómico para la persona, la familia y el Estado. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2020 la lesión medular ocupará una de las 5 principales causas de discapacidad a nivel mundial. La incidencia de lesión medular en Europa ha aumentado. En España también se estiman que de 12 al 20 casos se dan por cada 1.000.000 de personas de cara a los traumas que se generan. Y la principal causa de la lesión medular, obviamente, son los accidentes de tráfico. Aquí vamos a ver, esta es la diapositiva que quería enseñaros antes, se me ha cambiado. Mirad, lo que tenemos de rojo, concretamente la silueta del cuerpo humano, es la lesión que nos va a generar en base al pinzamiento que tengamos, si son en vértebras, a nivel de si fueran ser el cóccix, lo que son las vértebras torácicas o lumbares. Las más graves por defecto y por necesidad son las 7 cervicales, que la tenemos desde el atlas y así que nacen desde lo que es el cráneo. Esto no tiene, si tiene puntero. No tiene puntero. Desde lo que es la base del cráneo y ya conforme vamos bajando lo que es la columna vertebral, si os dais cuenta va de menor a mayor porque tiene que ir soportando también nuestro cuerpo. Tenemos ahí la médula a la parte de dentro. Dependiendo de dónde pinzara o lesionara, nos va a generar una lesión añadida. Si os dais cuenta cómo tenemos el cuerpo, por rapidez he tenido que quitar algún baremo de lo que está diciendo
¿qué es lo que nos impide? Nos impide mirar. En una tetraplegia, que es lo que tenemos ahí arriba, llegamos a tener la incapacidad de poder respirar. Tenemos que tener una máquina que nos autoventile, ¿me entendéis? Eso es una dependencia total por parte de cuidadores, las 24 horas del día. Tienen que vivir pues, en unas condiciones un tanto óptimas, porque tienen que incluso comer pues, a base de líquidos y una serie de cosas. Conforme vamos a la lesión más baja, vamos prácticamente a tener menos lesión o vamos a tener más autonomía. Esto que están viendo ustedes aquí, un simple latigazo cervical lo puede generar. Un latigazo cervical es conforme estamos conduciendo, nos esperamos con nuestro semáforo en verde y el señor que va detrás pues no va atento, no vamos a echarle la culpa al móvil ni a que ha pasado una persona que se ha quedado mirando. Un simple latigazo cervical, la secuela que genera nos puede llegar a esto. Es una cosa de las que sí que quisiera que vieran, que lo van a ver ahora en una diapositiva. Aquí tenemos el síndrome del latigazo cervical, la fracción de segundo que nos va a hacer lo que es la cabeza al cuello, ese latigazo en sí, en microsegundos, de la forma que va a estirar lo que son las cervicales. Aquí tenemos un pequeño vídeo. Dale a intro, por favor. Este vídeo lo marca la Fundación MAPFRE. Es un buen consejo que se da también a última hora, pero en un principio, ¿tiene volumen? El reposacabezas tiene como objetivo controlar el desplazamiento de la cabeza en relación con el tronco y reducir, en caso de accidente, el riesgo de lesión en las vértebras que forman el cuello. Funciona como complemento del cinturón de seguridad. En un choque frontal, el cuerpo se impulsa hacia adelante, pero luego vuelve bruscamente hacia atrás. En una colisión trasera, el tórax se desplaza hacia adelante, pero la cabeza realiza este movimiento más tarde. Primero va hacia atrás y luego hacia adelante, en un movimiento de vaivén o zigzag que se denomina latigazo cervical. Si no existe un reposacabezas que actúe adecuadamente, las vértebras cervicales resultan dañadas. Según un estudio de la Fundación MAPFRE, más del 40% de los conductores llevan mal regulado el reposacabezas. Para hacerlo correctamente, hemos de ajustar la altura del reposacabezas hasta que su borde superior esté a la misma altura que la parte superior de la cabeza. Acercar lo más posible el reposacabezas a la parte trasera de la cabeza y no inclinar excesivamente el respaldo del asiento hacia atrás. Mucho más eficaces se han mostrado los denominados reposacabezas activos, en los que asiento y reposacabezas actúan conjuntamente. Más recientemente, se ha incorporado al mercado un sistema que, en caso de colisión, desplaza automáticamente el reposacabezas hacia arriba y hacia adelante. Vale, ¿avanzamos? Bueno, de este pequeño vídeo, de este pequeño corte que os marco, sí que me gustaría transmitiros lo que dicen. Cuando cogemos un vehículo que no es nuestro, porque se supone que el nuestro lo tenemos regulado, igual que regulamos los espejos retrovisores, el de interior como los exteriores, es interesante que reguléis lo que es la altura del reposacabezas. Los reposacabezas no están de adorno, están para evitar eso, lo que es un latigazo cervical. Obviamente ahora las nuevas generaciones que hay de vehículos pues vienen con otras características. Seguimos a ver, que se me ha ido. Avanzamos. Perdón. Vale. Avanzamos. Vamos a pasar a la siguiente. Si hay algo más grave que un latigazo cervical, es esto. Es un latigazo cervical con lesión cráneoencefálica, a raíz del gravamen que se da en este tipo de accidentes. Se suele dar mucho. Dale, intra.
Es un vídeo un poco agresivo, pero bueno, en cierto modo es una pauta que se está dando ahí. Se está dando la pauta de lo que se genera realmente cuando existe este tipo de accidente. Me están diciendo que tengo que avanzar un poquito más. Esto es un accidente como tal. Tenemos distintos tipos de accidentes. Tenemos el famoso accidente de motos. Desgraciadamente se dan mucho. Tengo que deciros que en el accidente de moto, por ejemplo, bomberos no intervenimos tanto como intervienen sanitarios, porque hay accidentes que lo único que se requiere es una intención primaria y una evacuación. Nosotros cuando intervenimos es porque hay una persona que se ha quedado desgraciadamente entre los guardarraíles, o se ha quedado debajo de un autobús, de un camión, una serie de cosas que requieren otro tipo de servicios. Aquí vemos una imagen bastante expresiva, ¿está viendo? Luego aquí tenemos también paso a paso un atropello, pero voy a avanzar porque nos falta un poquito de tiempo, me están puntualizando. Y aquí pues son unas pautas concretamente acordes de cómo sería un mundo para poder mejorar la conducción y evitar muchos accidentes, de lo que es la ciudad, las vías, todo el entorno urbano e interurbano. Aquí tenemos una digamos, diferente alternativa, que es lo que nosotros nos especializamos en la inmovilización. Distintos dispositivos, factores que se dan ahí para inmovilizar a las personas cuando hay algún tipo de accidente. Desde férulas, colchones vacíos, tableros espinales, collarines, una serie de cosas que están ahí, que bueno, en unas pautas mayores, con más tiempo, podríamos incluso generar algunos talleres de inmovilización. Aquí, bomberos, trabajamos siempre, si os dan cuenta, a la hora de extraer una persona, vamos a marcar la pauta que es conductor, tenemos una serie de grados para extraer a la persona en las mejores condiciones posibles, como os hemos comentado, para no transmitirle a él una lesión añadida. Lo ideal es sacarlo por ángulo cero, a lo largo de la persona, en un accidente de tráfico sobre el conductor. Esto se puede ir variando. Si no es el caso este, pues lo tendremos que sacar a 20 grados o 60 grados, que es con un poco de oblicuo. Y la última maniobra que habría que hacer es sacarlo concretamente a 90 grados en el sentido de la marcha, porque ahí lo que vamos a repercutir mucho es la pelvis y en la cadera. Le vamos a generar una lesión sí o sí bastante añadida. Seguimos avanzando un poquito más. Bueno, estamos acabando. Me hubiera gustado explayarme un poquito más, pero ya me están marcando un poquito el pauta, de decir que la dinámica que marcamos nosotros, como bien dice el dicho que decimos nosotros, que de Fabli o Vergeu, hay que prepararse en los tiempos de paz, como vuelvo a comentar, para cuando existe la guerra, que es el accidente que se nos puede dar en cualquier momento. Cuanto más preparados estemos, mejor vamos a intervenir. Deciros que pautas como estas, desde este tipo de congresos, con profesionales, con ustedes, con la labor que dan, solamente aprendiendo, sino aportando, la seguridad vial cada vez la estamos enriqueciendo un poquito más. Vamos a llegar el día que consigamos que por lo menos los índices de cara a los accidentes los bajemos. Por mi parte, poco más que decir. Muchísimas gracias.